Libro de Hechos, capítulo 21, versículo 37 al 40. Señor, te damos gracias por tu palabra recibida en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no callar por adversidades insignificantes para predicar el Evangelio, Señor. Que de nuestra parte podamos obedecer tu palabra, Señor, el mandato que das, el predicar el puro Evangelio, Señor, que es el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, que no callemos y que hablemos a las personas para que conozcan la verdad, el único camino. Que sepan, Señor, que eres tú el único quien da salvación, Señor, y vida eterna. No hay más. Ayudemos a estas personas, Señor, que pueden estar engañadas, ciegas, que están muertas, para que conozcan. Ya la tarea, Señor, de dar vida la haces tú, Señor, toda completa, Dios. Padre, te pedimos que en esta noche des bendición a la persona que has escogido para que traiga la enseñanza de esta noche, Señor. Guarda su vida, Señor, guarda la vida de su familia, Señor, y ayúdale, Señor, ayúdale siempre. Y ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a obedecer tu palabra, a escucharla, a escudriñarla, Señor, a estudiarla a diario, Padre. Y más lo que traes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, en todo sea el glorificado, mis hermanos. Oraba al hermano en verdad, que Dios guarde mi vida y la de todos los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de no desviarnos de lo que Él ha dicho y de entrar en soberbia, porque es peligroso que lleguemos a considerar que somos mejores por estar aquí. Y no es por nosotros ni por nuestra sabiduría, es la misericordia y el propósito de Dios. Él pone al que Él quiera, pero no por ser mejor, sino en su soberanía y en su voluntad. Y que Dios nos ayude a obedecer la palabra, porque realmente no podemos ser oidores olvidadizos, venir como por cumplir con un compromiso religioso simplemente, sino porque reconocemos la necesidad de escuchar la voz de Dios, el consejo divino,
para poner en práctica en nuestra vida. Eso es lo que realmente nos va a transformar. No nos transforma cruzar esa puerta y estar acá. Nos transforma aplicar la verdad de Dios a nuestra vida y poder testificar de Él. Yo creo que todos nosotros tenemos anécdotas e historias de nuestra adolescencia, juventud o niñez, haciendo cosas intrépidas para nosotros, pues como de mucha aventura, y puede ser cualquier cosa no tan peligrosa, pero cada uno de nosotros sé que tenemos historias de algo que nos hayamos atrevido a hacer, y no estoy hablando de pecado, como por ejemplo montar en carros de rodillos, tirarnos en un patín, todas esas cosas. Como el día que le dije a uno de mis hermanos, íbamos por el Parque del Calvario en Campo Ardés por toda la 48, y me dio por decirle: mijo, esto no frena. ¿Y cómo es que se tiró de la bicicleta? Y yo ahí mismo frené. Era una charla que le hice, y anécdotas de esas que nosotros podemos recordar y nos podríamos reír o llorar, pero todos tenemos anécdotas, mis hermanos, algo que contar o compartir con los demás y a nuestros hijos, a nuestras familias en las reuniones. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué inicio de esta manera? Porque hace varios años se escribió una historia inusual sobre un hombre llamado Larry Walters. De hecho, la historia es tan inusual que antes de compartirla se verificó que no fuera simplemente una leyenda urbana, pero este no es el caso, mis hermanos, fue una historia real. Incluso se encontró la foto de este señor y usted lo puede buscar, la historia de Larry Walters, en su famosa silla de jardín. Al parecer, durante toda su vida, Larry tuvo el sueño de ser piloto, de volar un avión. Cuando se graduó de la escuela secundaria, o sea, cuando terminó el bachillerato, se unió a la Fuerza Aérea con la esperanza de convertirse en piloto. Lastimosamente, su mala visión terminó con ese sueño. Le fallaron los ojos y realmente no pudo continuar. Su mala vista acabó con ese sueño en particular, como quizás muchos de nosotros hemos tenido que acabar con algunos sueños por cualquier asunto. ¿Qué le tocó hacer? Retirarse de la Fuerza Aérea. Después de retirarse, mis hermanos, él solía disfrutar en su silla de jardín, se sentaba en el patio trasero de su casa a mirar los aviones de combate volar por el cielo, y él estaba sentado en su patio trasero. Pero un día a Larry se le ocurrió una idea, y como siempre tenemos quien nos alcahuetee, en este caso él contó con su novia, y se fueron, mis hermanos, ellos dos, compraron algunos tanques de helio. Todos sabemos qué es helio, ¿cierto? Y unos globos aerostáticos, pero tenían que ser especiales, y para esto fueron a la tienda especializada del ejército. Eso no lo iban a vender como comprar unos dulces, pero él dijo que era que necesitaba hacer una publicidad para su negocio, que era una propaganda publicitaria para su empresa. Entonces le vendieron los globos, los tanques de helio, y Larry y su novia empezaron a llenar con helio estos globos y los ataron a su silla de jardín. Realmente el anhelo de Larry era poder elevarse a unos 80 o 90 metros de altura y sentir como que estaba piloteando un avión, sentirse en el aire por un rato. Pero entonces él amarró su silla al parachoques de su camioneta para que se sostuviera. Inflaron los globos, él se subió con tintico, se subió un libro y se subió una pistola de aire comprimido para estallar los globos cuando se quisiera bajar. Entonces él empezó a flotar realmente. Reventó la cuerda, mis hermanos, el 2 de julio de 1982. Yo tenía 10 años. ¿Qué tan real es esta historia? Tenía yo 10 años de edad cuando Larry hizo esto.
Soltó la cuerda y pasó algo inesperado, mis hermanos. Pues el globo, la silla salió disparada como si hubieran cogido un cañón y lo hubieran lanzado. Y realmente él no se elevó 80 o 90 metros del piso. Se vino a estabilizar en el aire cuando estaba a 4.800 metros de altura. Un poquito retirado realmente, mis hermanos, y eso fue real. Larry sí tuvo mucho miedo, realmente, y yo creo que cualquiera, porque es una altura considerable. 4.800 metros de altura es mucho. Larry no sabía qué hacer, mis hermanos. No sabía si dispararle a los globos, qué podría pasar, porque podría haber un desequilibrio y ser algo catastrófico en su vida realmente. Así que el viento empezó a llevarlo, porque los globos estaban inflados con helio, eso flota por naturaleza. Y empezó el viento a llevarlo, mis hermanos, desde San Pedro, California, a la ruta de los aviones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esto fue algo tremendo. Un piloto se comunicó a la central por radio sobre un tipo volando en una silla de jardín. Finalmente tuvieron que enviar a un helicóptero de rescate a ver qué era lo que pasaba, pero cuando el helicóptero quería acercarse a la silla, pues peligrosamente, mis hermanos, el viento lo alejaba a él, más y más, porque estaba muy alto. Realmente yo me imagino esta anécdota, y si yo estuviera allá, pues yo no soporto, porque no aguanto ni tirarme en una montaña rusa siquiera, la verdad que no. Finalmente Larry se armó de valor, porque él no se podía quedar en el aire, y le disparó a un globo, a otro y luego a otro, y sí empezó a descender, y los globos se enredaron en unas cuerdas de electricidad, y pues dejó todo un barrio, mis hermanos, sin energía. Hubo un apagón grandísimo ese día, muy peligroso también. Se bajó, aunque inmediatamente estaba en tierra, pues lo tomaron detenido y se lo llevó la autoridad. Así que triste final para la aventura de Larry ese día. Sin embargo, usted se puede imaginar a los oficiales que lo detuvieron rascándose la cabeza, y ahora ¿de qué lo vamos a acusar? ¿Qué hacemos para detener a este tipo? ¿Qué delito le vamos a imputar? Finalmente sí terminaron acusándolo, y citó de operar una aeronave sin certificado de aeronavegabilidad, y escuché esto, por no mantener contacto con la central de control de tráfico aéreo. De eso lo acusaron. Mientras que la policía de Los Ángeles lo llevaba detenido, un reportero que no falta le preguntó: oiga, ¿por qué lo hizo? A lo que Larry respondió: y es que uno no puede pasarse la vida sentado. Pero realmente, mis hermanos, y obviamente Larry se debió de haber quedado sentado en tierra antes de hacer eso, y haberse hecho unas preguntas muy serias sobre su deseo. Larry fue por todo en el primer intento. Él se lanzó sin pensar en las consecuencias. Él simplemente dijo: yo voy a hacer este sueño realidad, y no consideró ciertas cosas como ¿qué pasa si hay aviones volando bajo? Realmente son las cuerdas resistentes y están bien atadas. ¿Qué pasa si los globos tienen fisuras o de pronto se estallan por la presión del aire? Él no pensó nada de esto, ni siquiera dijo: bueno, ¿y cómo se maneja una silla de jardín? Porque una bicicleta tiene el manubrio, el carro tiene cabrilla, la moto también, y todo se deja manejar por una silla de jardín. ¿Cómo la pilotea uno? Muy difícil, y él no consideró nada de esto, mis hermanos. Vamos a Dios en oración y vamos a ver por qué iniciamos con estas anécdotas. Sé que de pronto usted recordó algunas de las suyas, y todo esto nos trae una enseñanza al día de hoy realmente. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso y tan necesario para nuestra vida. No es más que tu misericordia y tu gracia extendida sobre nosotros.
Es tu Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón ese deseo y esa necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a ajustar lo que tengamos que ajustar en nuestra vida, a dejar lo que haya que dejar, Señor, que podamos abandonar el pecado, que podamos tomar conciencia de que las cosas de este mundo son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, que esas sean las que nosotros busquemos a partir de este momento, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Después de esta historia no podemos sino pensar que la crianza de los hijos es muy parecida a la historia, a la aventura de Larry. No hay tiempo para experimentar. Él se encontró así en el aire de un momento a otro. Y los padres, bueno, para los que no sepan, yo también soy padre de 2 hermosas hijas. Nosotros los padres llegamos al hospital, mis hermanos, a tiempo, porque la mujer ya estaba gritando y con dolores y va a reventar. Bueno, ya todos saben el proceso del embarazo a los 9 meses y ya está a punto de nacer nuestro hijo. Llegamos al hospital a tiempo y antes de que estemos listos o siquiera preparados para semejante noticia, mis hermanos, la vida nos arroja vertiginosamente a una aventura única, completamente inesperada para nosotros, porque nadie se prepara para ser padres, y si se prepara para ser padres antes de tener hijos, perdió el tiempo, porque eso le va a traer cosas que usted no se imagina, que usted no esperaba. Nadie puede estudiar para ser padre, simplemente eso va fluyendo, va trayendo las necesidades. Usted no se prepara porque el hijo se va a enfermar a las 2 de la mañana, porque le dio vómito después del tetero, porque le dio diarrea por los primeros frijoles. Nadie se va a preparar en eso, que porque el viernes le va a dar fiebre. Nadie espera nada con los hijos, simplemente las cosas van a suceder inesperadamente y usted no se preparó para eso, ni yo tampoco. Eso es algo acelerado, inesperado, rápido, desbocado, precipitado. Nadie se puede preparar. Es más, usted y yo como padres apenas tendremos tiempo de recuperarnos del impacto, de la emoción de saber que nació nuestro hijo, de haber escuchado ese primer llanto, por primera vez escuchar la criatura que estaba en el vientre de su madre. Y sí, todo pasa muy rápido y hay una sensación de emoción en nuestra vida, en nuestro hogar. Pero antes de que nos envíen a nuestra casa, mis hermanos, pasan muchas cosas. De hecho, hasta cobran por mirarse en el espejo. En el hospital le cobran por eso, para usted ver cómo está demacrada, de pálida, de trasnochada, después de un parto. No es que va a quedar igual de linda que salió de la casa. Eso trae un sufrimiento y un dolor y unas consecuencias naturales de este cuerpo. Pero a usted le cobran por todo eso. Pero los padres finalmente llegamos con el bebé a la casa, mis hermanos, y tenemos todo listo. Eso es cierto. Nosotros antes de irnos para el hospital, incluso desde los primeros meses del embarazo, tratamos de preparar todo para el bebé. El ajuar, los pañales, pañitos, la cuna y un poco de cosas. Cuando llegamos a la casa, ahí está el chifonier lleno de mamelucos, de escarpines, de manoplas, de baberos, del semanario, y tenemos toda una belleza para nuestros hijos, para nuestro bebé, para el nuevo miembro de nuestra familia, mis hermanos. Sin embargo, antes de que nos demos cuenta, usted y yo ya estamos en el aire, como Larry, muy alto, estamos volando y estamos muy lejos y más rápido de lo que usted y yo pudimos haber pensado o habernos preparado. Es que nadie se va a preparar para eso. Allá estamos, mis hermanos, y ni siquiera hemos recuperado el primer aliento del susto, del afán de las carreras, porque no siempre se llegó con la esposa a la clínica y nació el bebé a los 10 minutos.
En muchos casos hay mucho sufrimiento e incertidumbre. No todo es tan sencillo, pero ahí estamos, mis hermanos, algunos momentos emocionantes, pero la mayoría de las veces estamos exhaustos. Como decía nuestro pastor esta mañana, no es fácil cuando los niños a las 2 de la mañana están llorando y no se quieren dormir. Nadie está saltando de la dicha, de la felicidad tan lindo como nos desvela. No, el amor cambia a otro sentido, a otra manera. Y creo que empezamos a ejercer cierta autoridad sobre nuestros bebés. Acuerden que yo tengo 2 hijas y sé por lo que usted está pasando. Yo conozco esa situación. Es muy lindo, pero no es fácil, mis hermanos. Empiezan a llegar amigos bien intencionados, con el deseo de ayudar, a visitar, a conocer, a dar sus consejos, a hablar del último libro sobre la personalidad y el desarrollo de un niño a las 3 semanas de nacida, porque todos son sabios, para ayudarle a los demás y vaya, mire su propia vida. Y lo que nos damos cuenta es que realmente los padres, mis hermanos, podemos estropearlo todo. Las corrientes de vientos que traen estos amigos hacen que la odisea para los padres se complique y se haga más difícil, porque unos dicen una cosa, otros otro, según cada uno en su propia experiencia, porque para todos es diferente. Las cosas no van a pasar igual que le pasaron a los demás. Como me pasaron a mí, no le va a pasar a ninguno de ustedes. Ni con los hijos, ni al conocer al Señor Jesús, ni en la parte laboral, ni en el matrimonio. Todos somos diferentes, porque pensamos y obramos de manera diferente, mis hermanos. Vean, los padres pronto descubren, mis hermanos, y solo necesitan unos pocos días para darse cuenta que hay fórmulas para alimentar a nuestros hijos, pero no hay fórmulas para criarlos. Y cuando nos damos cuenta, mis hermanos, cuando descubrimos los conceptos básicos de la crianza de los hijos, el viaje ha terminado y los hijos ya se están yendo de la casa. Lo digo por experiencia propia. Mi hija mayor va a cumplir 30 y la menor 19, y yo me di cuenta y ya no está nadie. Yo sé cómo criarlos, pero será si Dios me da nietos. Nadie está preparado, nadie lo va a hacer de manera perfecta, y por eso estamos aquí, escuchando la palabra de Dios. El título de esta noche, mis hermanos, es la charla fundamental de padre a hijo. Esa es la enseñanza de esta noche. Usted dirá, no, en mi caso, no, yo ya tengo hijos, mis hijas están grandes, ya que las voy a criar. Vienen los nietos, tengo sobrinos, tengo primitos, nuestros vecinos necesitan ayuda. No simplemente son los hijos, para ayudar a los demás, para que el nombre de Dios sea glorificado, mis hermanos. Para los padres, sean jóvenes o mayores, incluso para los abuelos que apenas están experimentando este vuelo, esta aventura, esta travesía de los nietos que están volando en este territorio por primera vez. Dios tiene mucho que decir sobre el tema en esta noche y lo que realmente importa en la crianza de nuestros hijos, porque nosotros nos podemos esmerar por muchas cosas. Yo veo personas que le enseñan a sus niños de 3 y 4 añitos a mover el cuerpo de una manera aterradora y escandalosa, pues, y se lo celebran y les parece gracioso y bonito. Pues déjeme decirle lo que está sembrando. Bueno, no se lo voy a decir, usted es muy inteligente, que después no se quejen, porque salieron esos niños de cierta u otra manera. Les enseñan a consumir licor, a escuchar cierto tipo de música, llevados por la corriente del mundo. No, eso no es amor, eso parece más bien que los odiaran. Me gustaría, mis hermanos, dedicar un par de estudios
explorando lo que el capítulo 4 de Proverbios tiene para decirnos, lo que tiene para decir a los padres. Y no se va a tratar de qué marca o qué tipo de pañal le va a aumentar el coeficiente intelectual de su hijo, o en cuál percentil se supone que debe estar a los 3 meses de nacido, o porque debe de saber gatear a los 6 o tener que caminar a los 10 meses para poder entrar en un potencial humano que el mundo ha estabilizado. Y cuando hablamos de percentil, mis hermanos, es como cuando usted y yo llevamos a los niños a crecimiento y desarrollo, según la estatura, el peso, la habilidad de coger un balón, un llavero, ahí lo ponen en qué lugar está. Y nosotros nos preocupamos por eso, pero realmente Dios no se va a preocupar por eso. De hecho, quizás alguno de sus hijos tuvieron dificultad para gatear y se arrastraban como un soldado herido debajo de una malla con una mano así que casi ni podía, posiblemente. O a usted le haya tocado tirarse al suelo para explicarle a su hijo cómo era que se gateaba realmente. Tratamos de mostrarle cómo hacer las cosas bien, cómo gatear. Y nos preocupamos muchos porque mi niño no hace lo que aquel hace, es que este ya dice papá, este se sabe las vocales, este cuenta hasta 5 y el mío no dice ni 1. Y nos preocupamos por un poco de cosas, mis hermanos. Y al final eso no importa en lo absoluto. Nosotros hoy, en esta noche, no vamos a hablar de esos temas. Nosotros vamos a hablar de lo que sí es importante, de lo que realmente importa para el futuro. Es más, a Dios, mis hermanos, parece no preocuparle los percentiles de nuestros hijos o qué marca de pañal le vayamos a poner. Finalmente eso va a terminar sucio y lo vamos a botar. Eso no va a ayudar para nada, sino para gastar dinero. Hay que comprarlos, claro. Vamos a hablar nosotros de las cosas que importan a largo plazo, mis hermanos. Recuerden que esta temporalidad es eso, aún sobre la crianza de nuestros hijos. Nosotros nos preocupamos mucho por enseñarle a nuestros hijos muchas cosas del mundo, muchas cosas que los haga ver como inteligentes, como que están sobrepasando a los demás niños en el grupo de crecimiento y desarrollo, para que sea el más alto, el más gordo, el que gatea más rápido, y nos preocupamos por eso, mis hermanos. Pero si usted habla con un padre promedio hoy en día y usted le dice, ¿has tenido la charla con tu hijo? La charla. Sí, la charla. ¿Usted ha hablado con su hijo? Ah, sí, sobre la cigüeña, las flores, las semillitas. Y le van a salir con ese tipo de charlas. ¿Cómo es que nacen los niños? Sobre el niño Dios en diciembre. Que pues usted ya es maduro, ¿cierto? Y creen que son ese tipo de charlas, mis hermanos. Eso en sí no es que esté mal tratar de guiar a los hijos, pero no utilice mentiras o engaños porque usted se siente intimidado, porque no encuentra las palabras correctas para hablarle a su niño de 5 años cómo es que vino a este mundo. Dios nos está dando y nos va a dar la sabiduría para saber cómo criar y cómo hablarle a nuestros hijos, porque es que a los hijos hay que hablarles la verdad en amor. Hay que utilizar diplomacia y sabiduría, pero no pueden ser engañados, mas sí deben ser edificados, deben de ser guiados en una verdad natural de la palabra de Dios, de cosas de este mundo que no tienen nada de qué avergonzar. Más bien debemos de darle gracias al Señor, mis hermanos, y esto no está mal. De hecho, Salomón pasa mucho tiempo hablando sobre la sexualidad y el peligro de la fornicación y el adulterio, pero eso lo vamos a ver en una enseñanza más adelante. Pero no está mal hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Si usted lo hace de manera vulgar, sí está mal, pero usted tiene que hablar con sus hijos cómo son las cosas. Por eso es que termina tanta adolescente por ahí embarazada, y tantos peladitos irresponsables sin terminar el estudio, es que siendo padres,
porque los papás les daba temor, pena, vergüenza. No, mi hermano, tenemos que sentarnos y tener una charla fundamental con nuestros hijos. Pero no solo sobre eso. A medida que avancemos en el estudio vamos a ver qué compone esta charla fundamental del padre a un hijo, mis hermanos. Pero ¿sabe que sí me parece fascinante a mí? Que mientras que la mayoría de los padres están de acuerdo en que es necesario tener una charla sobre el sexo con sus hijos, que hay que hacerlo. Yo hablo con mis hijas sobre la sexualidad y el peligro de que quede embarazada y cómo lo evita no planificando, no teniendo sexo. Bueno, cada quien, por eso Dios nos está enseñando, pero sí tenemos que hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Pero eso no es el tema principal, mis hermanos, porque es que casi todos van a hacer esto, pero pocas veces o alguna vez los padres realmente hablan con sus hijos en cuanto a las Sagradas Escrituras, el carácter de Dios, la vida eterna, la elección, la seguridad de la eternidad, la gracia, etcétera, etcétera. Son muchos temas que hay en las Sagradas Escrituras, y los padres hoy en día hablan con los hijos del último, esos juegos, yo la verdad ni sé el nombre, juegos que valen hasta 5 millones, y si usted tiene para comprarlo, cómpreselo. Pero hablan de cosas vanas, cosas sin sentido, hablan de muchas cosas, mis hermanos, pero poco de la palabra de Dios. Pueden haber padres que a los 7 años, y lo digo porque lo he visto, sale el papá con el carro del parqueadero y el niño ya es moviendo la cabrilla, con la intención de que vaya aprendiendo a manejar el carro. Vaya a ver pues si le enseña cuántos libros tiene la Biblia, cómo se compone la Biblia, cuáles son los libros sapiensales, los libros de sabiduría, los profetas mayores y menores, las cartas paulinas. Vea a ver pues qué le enseña usted a su hijo de eso. Muchas madres quizás se preocupen por sus hijas que aprendan a cocinar, pero de Biblia nada. Enséñele a cocinar. Pero es que la prioridad, mis hermanos, es que guiemos a nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos, familiares, nietos, en la palabra de Dios, que los instruyamos en la sabiduría de Dios. Porque es que finalmente puede terminar graduada como la mejor chef, la profesional en gastronomía más alta de Norteamérica, y en el infierno, cocinándole a Satanás y a los demonios. ¿Para qué eso? No, mis hermanos, no olvide guiar a sus hijos en la sabiduría divina, en la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo que críe a sus hijos que sean perezosos y vagos, inútiles, no. Pero no olvide lo esencial, lo primordial, que es cuidar el alma nuestra y de nuestras familias, de nuestros hijos. Lo que necesita la iglesia y las familias son hombres que le comuniquen a sus hijos en cuanto al carácter, los valores, las prioridades, la sumisión a Dios, la honestidad, y así sucesivamente, mis hermanos. No perdamos el tiempo en cosas vanas que cada año van a cambiar por la moda, por la cultura, por la corriente de este mundo. Usted hoy a su hijo lo está instruyendo en una cosa del mundo y para el año pasado ya está atrás, ya está quedado, ya no le sirve. Pero la palabra de Dios es firme y fiel y permanece para siempre, mis hermanos. Francamente, Dios sabía que nosotros necesitaríamos en cuanto a qué hablar con nuestros hijos, así que nos dio mucha instrucción en cuanto a este tema, y hoy vamos a ver una base que nos va a ayudar mucho, y no podemos ver todo. Necesitaríamos por ahí 35 años para avanzar un poquito en lo que Dios habla sobre los hijos. Por eso es que cuando nos damos cuenta en cómo criar a nuestros hijos, ya no están. Ya vimos todos los errores que cometimos. Ya, ay, qué bueno tener otro hijo, hombre. No, ya no. Vamos a ver
un fundamento y espero que Dios nos pueda ayudar a todos, porque cada uno de nosotros, si no somos padres, somos hijos. Y también Dios va a hablar eso, a nosotros como hijos también. Mis hermanos, abra su Biblia en el capítulo 4 de Proverbios, para que descubramos juntos lo que llamaremos la charla fundamental de un padre a un hijo. La charla fundamental de padre a hijo. Y vamos a ver dos principios del consejo sabio de los padres. Vamos a dividirlo en dos principios que componen una sabia charla de padre a hijo, porque es una sabia charla, no es perder el tiempo, no es... Porque uno ve muchas madres e hijas jóvenes conversan de lo lindo, pero pregúnteles de qué están hablando. Hasta vergonzoso es, dice la Escritura. Hasta vergonzoso es de saber lo que ellos hablan, mis hermanos. El primero es el principio de la edificación espiritual. Y el objetivo de este principio es decirles a los hijos la verdad de Dios, la verdad de Dios. Note lo que Salomón dice en Proverbios 4:1a: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Este es el primer y único lugar en Proverbios donde la palabra hijo se está en plural, o sea, a varios a la vez. Sin embargo, dado que el capítulo cambia más tarde a hablar en hijo en singular, parece que Salomón está asegurándose, mis hermanos, antes que nada, de que sea un buen consejo para todos los hijos, para cada niño y joven, para todos en particular. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque Salomón menciona padre en este texto, ambos padres son responsables, tienen la misma parte de responsabilidad en el proceso de la enseñanza con sus hijos. Hemos aprendido por la palabra de Dios que el hombre es el sacerdote del hogar, es la cabeza en el matrimonio y es el responsable delante de Dios de su hogar, no del pecado de su esposa y de sus hijos. Pero en cuanto a la crianza de los hijos, los dos son responsables en este proceso. Por eso en Proverbios 1:8, ¿qué dice mi hermano Héctor? Proverbios 1:8. Amén. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y 6:20, mi hermano. Ahí está mencionando individualmente al padre y la madre. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí están los dos responsables, mis hermanos. Queda claro que la enseñanza tanto de la madre como la del padre son instructivas y necesarias en el desarrollo del niño. Sin embargo, parece que el Espíritu de Dios está enfocando el lente de las Escrituras aquí en el capítulo 4 de Proverbios sobre el Padre. Estos son temas que el Padre exclusivamente debe comunicar a sus hijos. Note que está dando la responsabilidad a ambos, pero en este caso está solamente otorgándole esa responsabilidad al Padre, de que el Padre lo instruya en este camino, siendo los dos responsables. Vean, mis hermanos, te dirá, ¿cómo así? Vean, los padres deben decirle a sus hijos la verdad sobre lo que Dios ha dicho. Los padres deben enseñar quién es Dios y cómo es Él. Debe instruirlos en la fe, debe edificarlos. Este era el deseo de Pablo para con sus hijos en cuanto a la fe. Usted en su casa puede leer Efesios 4, 15 al 16, donde dice que hablando la verdad en amor,
crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que nos ayudemos y seamos edificados en amor. Salomón está basando su charla de padre e hijo en la entrega de la verdad en amor. ¿Qué dice Proverbios 4:2? Amén. Proverbios 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Amén. Fácilmente usted y yo podríamos dar vuelta al asunto y decir, espere un momentico aquí, que es que este texto es una enseñanza para que el hijo escuche y obedezca al padre. Y sí está hablando de eso, mis hermanos, eso es verdad. Sin embargo, ¿qué implica esto? Que el padre tiene que enseñar algo, porque si no, ¿qué va a escuchar y qué va a obedecer el hijo? O sea que usted como padre tiene una responsabilidad. Si bien es cierto que su hijo debe escuchar y obedecer, ¿qué va a escuchar y qué va a obedecer el hijo? Lo que usted le dé, esa es su parte. O sea que no está involucrado el hijo solamente como aislado, como rebelde y desobediente. Si usted no instruye a su hijo en la palabra de Dios, usted como padre viene a ser el rebelde y el desobediente. O sea que principalmente la responsabilidad es suya para que su hijo pueda ser guiado, mi hermano. La palabra traducida ley o instrucción en este versículo proviene de la palabra hebrea para Torá. Generalmente esta palabra Torá se aplica a la ley de Moisés, o sea, al Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Enséñele a su hijo la ley, los estatutos y los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que usted como padre debía hacer. Este texto lo que revela, mis hermanos, es una charla muy personal, muy especial de padre a hijo, donde el padre está comunicando la palabra de Dios, donde el padre está enseñando la verdad de Dios. Este principio de edificación espiritual, mi hermano, busque Deuteronomio capítulo 6. Se expande hasta este texto, mis hermanos, donde Moisés escribe al pueblo. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lea Deuteronomio 6:7, mi hermano. Amén. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Qué texto tan maravilloso, mi hermano, realmente me fascina. Porque lo que está diciendo es que nosotros edificamos y fortalecemos a nuestros hijos cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro tema común de conversación. Este no es un evento que marca en su calendario que inicia a las 7 de la mañana o que termina contándoles una historia a la hora de dormir. No son simplemente estos 2 momentos, mis hermanos. Es un estilo de vida que se ve reflejado cuando estamos conversando normalmente, mis hermanos. No podemos hacer algo como tan místico, tan misterioso, como que hay que sacar un tiempo y prender el saumerio y ponerme una bata. No, mi hermano, es la vida normal, cotidiana. Vamos a mercar. ¿Qué le está hablando? ¿Del concierto de quién? ¿De cualquier artista mundano? ¿De qué le está hablando usted? ¿Quejándose de las autoridades, del gobierno? No. La palabra de Dios, normal, que para su hijo sea normal escuchar la palabra de Dios, que él sepa que es lo más importante para su vida y que usted esté reflejando eso. Entonces no es simplemente en un momentico, como cuando le enseñaban a los hijos
¿Cómo es que la oración el ángel de la guarda? Creo que es cierto. Esa oración por la noche y ya, y se hacían unas cosas con la mano y ya, y eso era todo lo espiritual, y ya creían pues que el niño no se iba a morir de noche, porque el ángel de la guarda, su dulce compañía, no lo desampara ni de noche ni de día. Eso no es así, mis hermanos. Eso tiene que ser durante todo el día, cuando usted esté caminando por ahí. Usted está extendiendo la cama para acostarse con el niño. Amor, nos vamos a acostar, vamos a dormir confiados, porque el Señor así nos hace vivir confiados. Usted se levantó por la mañana, mi amor, la misericordia nueva de Dios hoy nos ha dado vida. Pues usted se levanta y ¿qué le dice? Ay, hijo, qué frío, no se bañe. No, hombre, háblele la palabra de Dios. A toda hora, a todo momento, meditando de día y de noche. Pero ¿qué habla usted con sus hijos? Hablando mal de los amiguitos del colegio. No sea bobo, no se deje pegar. Sí, enséñelo a que se defienda, pero enséñale principalmente a que Dios lo guarda. Es que nosotros a veces comunicamos cosas erróneas, nada que ver con la palabra de Dios. Enséñale que Dios lo defiende, que Dios realmente es su protector. Pero ¿qué le enseña a usted? ¿De qué habla usted con su hijo todo el día cuando están en vacaciones? Le pone Pikachu, le pone Bob Esponja y Biblia por ningún lado. Solamente el ángel de la guarda a las 12 de la noche porque hasta lo deja trasnochar. No, hombre. Así no se educan los hijos y por eso estamos aquí en esta noche. La verdad es que nuestros hijos tienen preguntas inusuales, de cosas espirituales, y por lo general lo preguntan en el lugar menos adecuado, se les ocurren en los momentos menos inesperados. Por eso es que usted y yo nunca nos podemos preparar para ser padres, simplemente somos padres y esa labor no termina. En el momento menos inesperado le hacen una pregunta a usted, y usted qué va a decir: espere, hijo, yo hago un semestre de teología y le respondo. No, usted tiene que... Si usted no se llena de la palabra de Dios, si usted no estudia las Sagradas Escrituras, ¿qué le va a responder al niño? Cualquier bobada por salirse del paso, lo va a engañar, lo va a mentir, lo va a ver, es edificar, ¿cómo se dice lo contrario? Desedificar, lo va a desidificar por hablarle cosas que no son, por no estudiar usted la palabra de Dios. No, mi hermano. Vea, cuando ni siquiera usted y yo podríamos estar preparados para responder, su hijo le va a hacer preguntas, y no siempre de la palabra de Dios. Puede ser de algo normal, de la sexualidad, del plano terrenal. ¿Y usted cómo le va a responder? ¿En su sabiduría humana, terrenal y diabólica? ¿O va a ir a las Sagradas Escrituras? Le va a decir que es algo maravilloso que Dios creó dentro del vínculo sagrado del matrimonio, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Hay que hablarle la palabra de Dios. Es que Dios fue el que creó el matrimonio como algo hermoso, y dentro de él la intimidad de entre esposos. Hay que mostrarlo como es, algo hermoso donde Dios quiere que el esposo y su cónyuge se deleiten y se disfruten y glorifiquen a Dios. Pero si se lo hace ver como algo vulgar, como lo ve el mundo, con malicia, no, está perdiendo el tiempo, mi hermano. Se puede inscribir a la Escuela de Crecimiento y Formación otra vez y empiece desde kinder. La Escritura dice: porque debiendo de ser ya maestros, aún tenéis necesidad de que se os dé leche espiritual y no vianda. Tenemos que crecer y madurar en la palabra de Dios para poder criar a nuestros hijos. Pero si usted ni siquiera sabe, le hago una pregunta y no me responda. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Usted se sabe el índice de la Biblia? Es más, en la escuela les enseñan los 10 mandamientos. ¿Usted se lo sabe? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ay, mijo, venga, vamos, le damos la Biblia a los dos. Usted ya se los debe saber. Usted como padre tiene que ser responsable y tomar con seriedad las cosas de Dios.
como dijo el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario hacer, pero nos mofamos de ser cristianos y no nos sabemos el índice de la Biblia y no se ofenda. Tómelo como una exhortación de parte de Dios, es que son las cosas de Dios. Nosotros a veces le pedimos mucho al Señor y queremos que nos ayude, pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué dice la primera carta de Pedro 4:11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Pero entonces, ¿qué le respondemos a los hijos? Ay, en Olímpica dijeron algo sobre eso. Lo felicito. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder instruir, guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios. De esto se trata el capítulo 4 de Proverbios y el capítulo 6 de Deuteronomio. Edificamos a nuestros hijos aplicando la verdad de la palabra de Dios en todo momento. Usted va a cocinar, sí, mi hijo, es que yo trabajé muy duro para mercar, sí. Y si Dios no hubiera dicho que la tierra produjera hierba verde y produjera árboles que dieran fruto y cada fruto semillas según su género, usted podía tener mucha plata y le tocaba hacer sopa de dólares, porque si Dios no hubiera dicho que la tierra produjera fruto, no hubiera que comer. Usted tiene que enseñarle eso a su hijo. Sí, mi amor, es que Dios dijo, yo estoy partiendo una papaya realmente y me acuerdo de la palabra, cuando veo todas esas pepitas, yo es que Dios dijo, cada fruto de semilla según su género. Usted saca las pepitas de la papaya, la siembra, ¿y qué van a salir, mamoncillos? No, papayas. Es que eso lo dijo Dios. Y eso tenemos que enseñarle a los hijos. No, sí, hijos, que yo trabajo muy duro para que usted se engorde y tenga fuerza. No, hombre, dele la gloria en todo a Dios. Es que fue Dios. Todo proviene de Dios, la vida, todo don. Enséñale a su hijo que es que no es en sus fuerzas. La escritura dice, no se olvide que soy yo. No diga que fue sus fuerzas la que consiguió esa riqueza. Dele siempre la gloria al Señor, mis hermanos. Un hermano de una iglesia me parece muy bonito y muy curioso, pero a la vez muy instructivo para nosotros. Envió unas preguntas de unos niños de la escuela bíblica infantil. La verdad, creo que ilustran muy bien de lo que pasaría si usted y yo habláramos con nuestros hijos más profundamente y más frecuentemente acerca del Señor. Yo creo que si estos niños tuvieran la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, todos harían una pregunta diferente, mis hermanos. Y son niños. Recuerde que estamos hablando en este momento preguntas de niños, inocentes, naturales. Querido Dios, por ejemplo, la primera escribió Nilson: fui a la boda a una iglesia la semana pasada y se besaron. ¿Está bien eso? Nilson, un niño, ve, yo fui a una iglesia y se besaron en una boda, eso está bien. El niño en su ingenuidad puede preguntar eso. Nosotros muchas veces ignoramos las inquietudes de los niños porque dejamos que la televisión se las resuelvan. Esta semana, estos días, un paréntesis, me gustó mucho un estado que decía: la honestidad, la responsabilidad, el respeto y una serie de valores necesarios para nosotros en nuestra vida, decía, se enseñan en la casa. En la escuela le enseñan matemáticas, geografía, sociales, todo eso. Y muchos padres creen que los hijos se los están educando en la escuela. Cierro paréntesis. Querido Dios, preguntó Jennifer, en los tiempos bíblicos, ¿de verdad hablaban así de raro como aparece en la Biblia? Una niña con inquietud que lee la Biblia con su mamá y yo, así hablaban antes de raro. Ahí hay palabras que yo no entiendo, tengo que ir a buscar significado. Ahora imagínese un niño. Roberto dijo, querido Dios, yo soy de los Estados Unidos, ¿y tú? Que su niño le pregunte, papá, ¿de dónde es Dios? ¿Dónde nació Dios? ¿Usted qué le va a decir? Ahí le dejo esa inquietud.
Querido Dios, preguntó Janet, otra niña, en lugar de que la gente muera y luego tener que hacer gente nueva, ¿por qué no se queda con los que ya hay? Preguntas de niños. Puede parecer una locura, una bobada, pero es que los niños preguntan cosas de niños en su ingenuidad. ¿Y usted qué le va a responder? Y no todos tienen preguntas, pero todos tienen algo que decir de todas maneras, porque son niños, son curiosos. Jonathan, no porque ya está más grandecito, escribió: querido Dios, si hubieras dejado que los dinosaurios no se extinguieran, no hubiera un país. Hiciste lo correcto. Un niño diciéndole eso al Señor puede parecer ilógico, pero así es. Nancy escribió: bueno, apuesto que te es muy difícil amar a todo el mundo, dijo esta niña, porque en mi familia somos 4 y no hemos podido. Imagínense la curiosidad de una niña, hasta dónde puede llegar. Estos son preguntas reales de niños, esto yo no me lo inventé, esto lo hacen los niños normales. Jocelyn debe de haber sentido de la misma manera cuando escribió: querido Dios, yo te oré, no dijo, yo te doy gracias por mi hermanito, pero te oré sinceramente fue por un cachorro. Imagínate. Son cosas de niños realmente. Elizabeth escribió: querido Dios, pienso en ti aún cuando no estoy orando. Vea, mientras leemos esto, nos podríamos preguntar si los padres de Elizabeth tienen idea de que hay momentos que ella simplemente piensa en Dios. ¿Y quién va a responder esas preguntas y a orientar los pensamientos de los niños, de sus niños, de nuestros niños? ¿Quién va a orientar a esas curiosidades, a esos pensamientos de nuestros hijos? El mundo, o usted y yo, pero con mentiras, con temor, con timidez de hablarles la verdad. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos en la verdad de Dios, con la verdad en amor, no con mentiras. Porque cuando uno crece se siente engañado, como lo que pasa con el niño Dios hoy en día. Padres cristianos que todavía engañan a sus hijos con el niño Dios. A mí me mencionan, por ejemplo, el divino niño, y no, yo cuando nací, para mí no hay más. Divino niño no. Entonces es eso, mi hermano, es hablar la verdad a nuestros hijos. Eso no tiene nada de raro, mis hermanos. Yo me pregunto, ¿por qué en la mayoría de las veces son las mamás las que oran a sus hijos o leen la Biblia con ellos a la hora de acostarse? Es una gran oportunidad para que usted como padre también lo haga. Recuerde que usted es responsable, para que los niños se involucren también en que la palabra de Dios es vida y es verdad. No se lo lea como leerle el cuento de Caperucita, como una historia. Le voy a leer el capítulo 1 del primer libro de Reyes, y ahí se quedó ahí, como si fuera cualquier libro que... No, léaselo convencido usted de que es la verdad y guíelo en esa verdad aplicativa a nuestra vida hoy día. Es una oportunidad para que usted se dé cuenta qué es lo que van a hablar sus hijos, para que escuche a sus hijos de verdad. En esos momentos espontáneos, de repente, es donde usted puede enseñar y repetir las verdades espirituales de forma simple y a la vez, mi hermano, con un impacto profundo en la vida de sus niños, por más pequeño que esté. Este es el principio, el primer principio de la edificación espiritual. Es la misión de nosotros como padres, basar todas nuestras decisiones y conversaciones en la verdad de Dios, en la instrucción de Dios, la ley de Dios. Esta es una conversación continua, espontánea y permanente. No simplemente, bueno,
15 minutos, de 8 a 8 y 15. Todo el día, todos los días donde usted vaya. Leímos en Deuteronomio 6:7. La repetirás a tus hijos, estando por el camino, al acostarte, al levantarte, todo el tiempo, mi hermano, todo el tiempo. Ahí le dejo pues esa instrucción del Señor. Esto nos lleva al segundo punto, al consejo sabio de los padres. Es el principio de imitación espiritual. Y siempre tomó esta expresión o esta frase de nuestro pastor César: modele la escritura, modele la escritura. Pero usted bla, 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 mucha cantaleta y su vida un desastre. Modele la escritura. Es la imitación espiritual. ¿Por dónde? Si la escritura dice que nosotros debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hijos deben de seguir nuestras pisadas. ¿Hacia dónde lo va a guiar a usted? ¿Al mundo, al infierno o al reino de los cielos? Con su ejemplo, porque ellos imitan lo que ven de nosotros. Nosotros le podemos exigir mucha Biblia y mucho cambio a nuestros hijos, pero si usted y yo no hacemos nada de eso, usted es muy descarado, muy abusivo, exigiendo lo que usted no hace. Está como los fariseos. El Señor Jesucristo pues le dijo a un grupo de personas: escuchen, pero no hagan como ellos hacen. Porque es que ellos quieren poner cargas pesadas a los demás que ellos ni con un dedo quieren llevarlas. ¿Qué está haciendo usted? El primer principio de edificación espiritual requiere enseñanza. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y el segundo principio de imitación espiritual requiere que usted provea un ejemplo vivo, real, sincero y genuino en su vida. Vea, mamá y papá, una cosa es sermonear a sus hijos acerca de la verdad, cógelos a cantaleta y hágale, y hágale, y hágale. Otra cosa es vivir esa misma verdad en su vida. A nuestros hijos realmente no le importa saber el significado de la verdad si usted no vive esa verdad. Eso va a ser cantaleta y que dejar a mi padre. Yo diría lo mismo, porque es que hablar es muy fácil. Es mejor guiar con el ejemplo. Y sí, tenemos que abrir la boca y predicar naturalmente. La escritura nos muestra en el Evangelio de Mateo que el Señor, abriendo su boca, le enseñaba a los discípulos. Pero no hay mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo, en obediencia, en servicio, en humildad, en mansedumbre, en misericordia. Por eso dijeron: este sí predica como quien tiene autoridad. Que eso digan de nosotros como padres. A nuestros hijos es muy complicado, mis hermanos. Vea, cuando usted y yo no tenemos ningún deseo de mostrar la verdad a nuestros hijos, déjelo que haga como bien le parece, porque usted no tiene ni autoridad, ni vergüenza, ni principios, ni nada. Si usted no vive la palabra de Dios, no espere que sus hijos sean los más ejemplares. ¿Qué pasa? Es verdad, somos pecadores. El hecho de que usted y yo seamos padres no nos hace perfectos, mis hermanos. Sin embargo, en los momentos en que usted y yo como padres no somos perfectos, existe la oportunidad, una gran y valiosa oportunidad de demostrar lo que es confesar el pecado. Usted y yo como padres debemos de ejemplificar, mis hermanos, cómo es que se le pide perdón al Señor, especialmente cuando nuestros hijos son un poco más grandes, porque los que son más pequeños tratamos de jugar con ellos y los podríamos engañar más fácil. Pero cuando son más grandecitos se hace más complicado para nosotros. Cuán importante, mis hermanos, es que nuestros hijos vean en nosotros
que sabemos reconocer nuestros errores y confesar nuestro pecado en la humildad, y que sabemos cómo confesarlos. Es en esa situación que les enseñamos a nuestros hijos que nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. Porque usted y yo vamos a pecar, todos los días pecamos, y no es una excusa para estar pecando. Pero si pecamos, entonces bueno, es una oportunidad para que le enseñe a su hijo cómo es que se pide perdón, cómo es que se humilla uno ante el Señor, la humildad y la valentía de reconocer que se ha equivocado, y si le toca pedirle perdón a su hijo, pídale perdón, lo tiene que hacer, no es si quiere. Así es que se da ejemplo también, no es un ejemplo que a toda hora tenga que ser perfectamente bueno, que no se equivoque, no. Eso también es un ejemplo, mis hermanos. ¿Qué dice Proverbios 4:3? Amén. Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Vea, mi hermano, esto no es tanto una referencia a que Salomón tuvo un padre biológico, sino más bien a que él se sometió al consejo de su padre. Puede que usted sea padre y anhela que sus hijos se sometan a sus consejos, pero usted también es hijo. Sométase al consejo de su padre. No, yo ya estoy muy grande, yo ya con hijos y todo, ¿qué me va a decir a mí? Hable con Dios. Es que Dios no dijo, ya a los 20, no le preste atención a sus padres. Hónrelos, no hay edad. Sométase al consejo de su padre, no sea sabio en su propia opinión. Y si va a aconsejar a sus hijos, vea, hágalo basado en la palabra de Dios. Criad a vuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor. No pase por alto esto, mi hermano. Vea, Salomón le dice a su hijo, probablemente a su hijo Roboam: déjame decirte lo que me dijo tu abuelo David. Él está trayendo y aplicando esto por su experiencia real. Y hay dos cosas logradas por Salomón en este texto, mis hermanos. En este versículo hay dos cosas que Salomón logró. Vamos a echarle un vistazo. Primero, Salomón apoya su consejo en su experiencia pasada. Salomón pudo haber dicho, escuche Roboam, cuando yo tenía su edad, me dijeron lo mismo. Es muy difícil que nuestros hijos aprendan por nuestras experiencias, pero si usted le dice la verdad en amor, usted tiene su conciencia tranquila. Pero si usted dice, no, este muchacho, yo lo dejo más bien, yo no me voy a estresar, no. Usted tiene que guiarlo en la palabra de Dios. Si él desobedece, él dará cuenta a Dios. Pero usted no puede desistir de eso, de predicar el evangelio y ejemplificar esto, mis hermanos. Hay muchas historias y hay muchas maneras de educar y de criar y de corregir a nuestros hijos. Usted le puede enseñar a su niña, si tiene una mujercita, qué es la verdadera belleza realmente, cómo es que se puede atraer a las personas correctas por el deseo correcto, mis hermanos. Hoy día a los niños, a nuestros abuelos les tocó muy duro, y de pronto a unos de nosotros que nos tocaba madrugar e ir a estudiar hasta sin algo, un par de zapatos como para 3 años, ya andábamos, era con la media por debajo. A los niños de hoy en día les pagan transporte, el mejor colegio, los mejores algos, y viven quejándose. Usted tiene que corregir eso, enseñarle el valor de la gratitud. Es que no confunda el amor con la alcahuetería realmente. El verdadero amor es el que corrige. Usted verá cómo lo va a criar, pero aquí el Señor nos está enseñando. Cuéntele a sus hijos de cómo usted aceptó a Cristo, cómo y cuándo
Cuéntele la verdad de Dios y acerca de Dios y para la gloria de Dios. Deje de estarle hablando bobadas, contándole cuentos por allá de libritos baratos, los mismos cuentos de siempre. La pelos de rizo de oro y no sé si ya aumentaron los enanos. Deje de estarle contando esos cuentos. Vea, aquí tiene mucho de qué hablarle a sus hijos, mucho, mucho. Vaya a la palabra de Dios y edifique su hijo, como Salomón trataba de hacer con su hijo, de criarlo en la verdad de Dios, porque recibió eso también de su padre David, mis hermanos. Y en segundo lugar, Salomón se identifica con su hijo en el presente. Salomón dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, mis hermanos. Salomón básicamente dice lo que usted y yo quizás le hemos dicho a nuestros hijos, ¿verdad? Sé lo que es ser joven, sé cómo te sientes y escucha. Como me dijo tu abuelo David, hoy te digo yo a ti. Yo le digo a mi hija mayor: vea, hija, ojalá yo tuviera la sabiduría de hoy a su edad. Lo que yo le digo a usted, mi amor, yo sé que usted se va a golpear, yo lo que procuro es que el chichón sea más bajito, porque ella se va a dar un totazo, porque nadie experimenta por los demás, pero si escucharan consejos se golpearían un poquito más pasito, para que no le caigan 2 dientes y no uno. Entonces, bueno, y ahí vamos. Le doy gracias a Dios que me ha ido instruyendo para guiar a mis hijas. Ahí están, tienen vida, hay oportunidad para todo aquel que vive, dice la Escritura. ¿Cuántos le dicen a sus hijos a punta de cantaleta: córtate el pelo, tiende la cama, busca trabajo, ve a la universidad? Y eso es cantaleta y cantaleta, pero pocas veces. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos, sobre todo, vea, deje la cama extendida y ahí siéntese con su hijo y diga: hijo, adquiera sabiduría, busque sabiduría, abrace la sabiduría, como dice Proverbios? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dígale a su hijo: vea, hijo, no la desprecie, no sea necio, mi amor. ¿Qué le hace que la cama esté extendida? No le diga eso, porque entonces la va a volver un perezoso, aquí entre nos. Pero eso no es importante. Y sí, que se corte el pelo, porque hay unos pues que realmente, pero lo más importante, hombre, guíelo a que busque, a que anhele la sabiduría. Vea, no existe nada más importante y más valioso que encontrar el tesoro oculto de la sabiduría. No existe nada más valioso. Uno puede ser un necio educado, realmente, mi hermano. Uno puede ser un adinerado y miserable, por si no lo sabía. Uno puede vestirse bien y tener todas las de ganar, pero tener un corazón lleno de orgullo y de egoísmo. Mejor dicho, en las palabras del Señor Jesús: sepulcro blanqueado, por fuera muy lindo y por dentro lleno de podredumbre y corroña, de mortecina. Si nos llenamos de la palabra de Dios, y lo digo con tranquilidad porque no fui yo, eso lo dijo el Señor. Hable con Él. Yo lo que dijo el Señor no me da temor decirlo, porque es que Él lo dijo. Yo simplemente soy un emisario que estoy dando un mensaje, que usted y yo con nuestros hijos no seamos sepulcros blanqueados, sino que andemos de día, de luz, como los hijos de Dios realmente. Que ante todo, para guiar a nuestros hijos en sabiduría, usted y yo obtengamos el tesoro escondido de la sabiduría, pero no es viendo Fox Sport ni Masterchef, vea, escudriñando la palabra de Dios. No seamos insensatos, no despreciemos la sabiduría y la enseñanza. El Señor manda eso, es el deseo urgente de un padre a su hijo. Deje de hablar cosas vanas. Dígale: hijo, vea, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, te hará gracia a tu cabeza. Proverbios 4, 8 y 9.
Como conclusión, mis hermanos, hubo un padre admirable. El nombre de ese señor es Charlie Shedd. Él no solo se preocupó de compartir su sabiduría con sus hijos, sino que escribió muchas de sus lecciones de vida para que ellos las leyeran más adelante. El hijo de Charlie eventualmente recibió esas enseñanzas y eventualmente las publicó en un pequeño libro. En una de sus cartas cuenta una historia de que él iba con su hijo Felipe, tenía 4 años, se vararon, fueron caminando por un campo a ver quién les daba gasolina, y regreso al carro, ya que un tarro de gasolina que les habían prestado, en el campo se oscurece muy rápido y de repente. Entonces su hijo le dijo: papi, abráceme que de pronto me pierdo. Y su padre le dijo: vea, mi hijo, tómese de la mano del Señor Dios Todopoderoso y jamás se perderá. Y permítame, ¿sabe qué? Me acordé, una vez estaba en Guarne, donde una sobrina con mi hija menor, que en ese entonces tenía como 9 años, y se estaba atardeciendo y ella sintió miedo. Y yo le dije: hija, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y le recité el Salmo 23, ¿sabe qué dijo mi hijo? Ay, pa, qué alivio. Es que es verdad. A todo vayamos a la palabra del Señor. Qué gran consejo nos da el Señor hoy. Sabiduría, ante todo obtengamos sabiduría. Esta es la verdad que nuestros hijos, que nuestros nietos y todo aquel que tengamos la oportunidad de que escuche de nuestros labios, es la verdad que se debe de ver ejemplificada en nuestra vida. Porque de nada vale si yo le digo a mi hija: hija, no tenga temor, que el Señor nos sustenta, y yo soy desesperado, afanado, angustiado. Mi hijo no va a creer mucho realmente. Vivamos la palabra y prediquemos la palabra. Demos gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por tu palabra. Santiago dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, te la pidamos a ti, abundantemente y sin reproche, Señor. Gracias porque en ti obtenemos todo lo suficiente y lo necesario para nuestra vida como creyentes, como empleados, jefes, padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, primos, cuñados, cónyuges. Señor, no has dejado una sola área de nuestras vidas en la cual no tomes el control y en la cual no tengamos una solución, Padre. Ayúdanos a acudir a tu palabra todo el tiempo, en cada oportunidad, Señor. Que nos podamos deleitar en tus palabras, que podamos instruir a nuestros hijos en la verdad, en amor de tu bendita palabra, que no nos avergoncemos del evangelio, que no pensemos que se van a enojar con nosotros, Señor. Tú nos has demandado de predicar tu palabra. Ayúdanos, guíanos, danos la sabiduría, Señor, la capacidad y la habilidad, esa gracia tuya, para que seamos escuchados, que seamos misericordiosos, compasivos, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de
Santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Traigo a ti mi vida, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy. Lávame en tu sangre, traigo a ti mi vida, tuya por la eternidad. Gracias, Señor, por esta noche en la cual nos has exhortado, no solo como padres, sino también como tíos, como primos, como todos los que podemos enseñarle a otros, a nuestros hijos, a sobrinos, inclusive a los niños de la iglesia, y modelar a Cristo en nuestra vida, a los niños de la iglesia, a nuestros hijos y a todos nuestros familiares, Señor. Ayúdanos a hacerlo y ayúdanos a no caer en tentación de orgullos, sino que en humildad delante de ti enseñemos tu palabra siempre, que no sean nuestros propios pensamientos ni nuestras propias opiniones, sino que sea tu palabra la que enseñemos y la que realmente modelemos en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Ahora, oh Dios, ponemos nuestra vida en tus manos para que seas tú guiándonos y llevándonos a donde quiera que vamos. En el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga y feliz fin de semana. Feliz semana, perdón.